¿Crees en espíritus? Esta noche es el momento perfecto para quedarte solo en tu habitación. Apaga todas las luces, cierra bien las puertas y prepárate para sumergirte en historias reales de terror que te harán temblar de miedo. Pero antes, asegúrate de que realmente estás solo, o tal vez, de que ningún espíritu maligno te está observando desde las sombras. ¿Te atreves a continuar? Entonces, comencemos. Esa noche oscura y sin luna, jamás pude imaginar el terror que me aguardaba en la ruta solitaria. 25 años en la carretera me habían enseñado a despreciar las historias de fantasmas que contaban otros camioneros, siempre cargadas de exageración y bebida. Pero esa noche estaba a punto de descubrir que algunas historias llevan verdades sombrías, verdades que deberían permanecer enterradas. Me enviaron a seguir por el camino de los descarnados, un tramo sinuoso y olvidado que cruzaba montañas cubiertas de densos bosques, un lugar donde el silencio parecía silenciar incluso el sonido del motor de mi camión. Decían que la carretera había sido escenario de incontables tragedias y que quienes perdieron la vida allí todavía rondaban, vagando entre los árboles como sombras. Reía solo, convencido de que todo eso no era más que supersticiones. Pero la confianza pronto fue reemplazada por algo mucho más antiguo y primitivo, el miedo. Pasada la medianoche, algo cambió en el ambiente. La temperatura cayó de golpe, y una niebla espesa y luminosa comenzó a formarse a mi alrededor, surgiendo como si tuviera vida propia. Parecía escurrirse de las laderas como un río de almas perdidas, envolviendo la carretera, el camión y a mí, convirtiendo el ambiente en un silencio peligrosamente denso. Tragué saliva y sentí como mi corazón comenzaba a latir con más fuerza, como si intentara advertirme de algo terrible. Reduje la velocidad instintivamente, con la piel erizada y los ojos atentos, tratando de atravesar esa bruma que absorbía todo sonido y transformaba el camino en una carretera fantasmagórica interminable. A medida que avanzaba, el horror se materializó. Al borde de la carretera, vi formas que parecían humanas. Al principio pensé que eran piedras o sombras proyectadas por la luz de los faros, pero no eran nada de eso. Eran figuras de carne y hueso, o lo que quedaba de ellas. Personas inmóviles, con ropa sucia y desgarrada, rostros pálidos y ojos vacíos. Cada uno de ellos parecía mirarme, pero no con hostilidad. Era desesperación, un ruego silencioso, como si imploraran que los liberara. El miedo oprimió mi pecho, pero mi voluntad era seguir adelante. Fue cuando escuché el primer golpe, un sonido seco en el costado de la cabina. Intenté ignorarlo, pero otro golpe siguió, y luego otro, hasta que docenas de golpes reverberaban alrededor del camión, como si una multitud estuviera fuera, tratando de entrar a la fuerza. El horror aumentó cuando miré a los retrovisores y vi esos mismos rostros cadavéricos pegados contra las ventanas, los ojos muertos fijos en mí. No emitían ningún sonido, pero sus bocas abiertas formaban un coro de gritos silenciosos. Desesperado, empecé a rezar en voz alta, intentando alejar el miedo y a esas criaturas. Mi corazón latía con fuerza y presionaba el acelerador, pero parecía que la carretera se extendía al infinito, como si estuviera condenado a vagar eternamente en medio de esa pesadilla. Cuanto más aceleraba, más densa se volvía la niebla, envolvente y opresiva, como un velo fantasmagórico que se negaba a dejarme ir. Entonces, la radio, hasta ese momento apagada, chisporroteó con un leve ruido. Y una voz áspera y susurrante, procedente de algún lugar que no podía identificar, comenzó a murmurar: ¿por qué nos abandonaste? Ayúdanos, ayúdanos. Mis manos sudaban mientras intentaba mantener el control, balbuceando que no sabía de qué hablaban, que no podía ayudarlos. Pero la voz persistía, siempre repitiendo las mismas palabras, en un lamento que parecía resonar directo desde el infierno. Sentía el miedo infiltrarse en mi mente, como si estuviera siendo succionado hacia un abismo sin fondo,
rodeado de esas voces que no se callaban. La carretera, que antes era una línea sólida de asfalto, ahora parecía disolverse. El suelo cambiaba, y las figuras aparecían en todas direcciones, bloqueando mi camino. Cada rostro pálido y vacío me miraba con ojos de muerte, y yo desviaba el camión con dificultad, luchando por no perder el control. Estaban en todas partes, al frente, a los lados, encima, como una horda hambrienta de almas atormentadas. La tensión dentro de la cabina era casi palpable, y el aire se volvía cada vez más denso. Sentía el pecho oprimido, como si manos invisibles intentaran sacarme del camión, arrancándome la cordura. Mi visión se nubló, y un deseo casi incontrolable de detenerme me invadió. Parecía que, si me detenía, las puertas del infierno se abrirían y sería engullido por la niebla eterna. Grité, rogando que me dejaran en paz, pero las voces solo se intensificaron. Y entonces, en medio de la desesperación, todo quedó en silencio. Por un momento, el mundo parecía calmo, y pensé que la pesadilla había terminado. Pero luego miré al retrovisor. Allí estaba. Una figura, más pálida y gélida que las otras, sentada a mi lado en el asiento del pasajero. La criatura era tan real como yo. Su rostro sin vida me miraba, y sus ojos, vacíos como el abismo, reflejaban todo el horror de esa carretera. No podía respirar, mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura se movió levemente, inclinándose hacia mí, y un frío mortal recorrió la cabina. Sabía que no podría escapar si me tocaba. En un acto de puro desespero, conseguí reunir fuerzas y pisé el acelerador a fondo. Los primeros rayos de sol comenzaron a aparecer en el horizonte, disipando lentamente la maldita niebla. Las sombras finalmente empezaron a retroceder, desapareciendo junto con los espíritus que me habían atormentado. La carretera parecía cobrar vida nuevamente, y la calma volvió gradualmente. Llegué a mi destino con el cuerpo tembloroso y la mente hecha pedazos. Bajé del camión, todavía en estado de shock, y observé la carrocería. Había marcas de manos sucias y arañazos por las ventanas y puertas, pruebas tangibles de que el infierno se había manifestado en esa carretera. Desde esa noche, jamás volví al camino de los descarnados y, si alguien menciona ese lugar, me limito a advertirles, quienes perdieron la vida allí aún vagan, y ellos no han olvidado. La noche estaba espesa e impenetrable, casi sofocante. En la soledad de esa carretera olvidada por el tiempo, avanzaba ya hacía horas, rodeado por la inmensidad del silencio. Lo único que rompía la quietud era el ronroneo bajo del motor de mi camión, un sonido pequeño e insignificante en medio de aquella inmensidad desierta. Soy Carlos, conocido entre los otros camioneros como el Viejo, un veterano en este oficio, acostumbrado a enfrentar noches oscuras y carreteras solitarias. Pero esa noche, mientras miraba el camino delante de mí y el vacío a mis espaldas, un frío antiguo comenzó a invadirme, un escalofrío que se instaló en mis huesos sin razón aparente. Me enviaron por este desvío olvidado, la llamada carretera de los penitentes, con la promesa de que la carga llegaría más rápido. Pero después de tantos años, sé que nada en esta profesión es gratis, y al tomar aquella ruta perdida, sentí el peso de algo invisible, como si fuera un intruso pisando terreno prohibido. La carretera se estrechaba, bordeada por árboles que se proyectaban hacia el cielo, formando sombras alargadas y retorcidas, casi humanas. En cada curva, las siluetas parecían estirarse, como si el bosque estuviera vivo, observándome. Fue entonces cuando, de la nada, una espesa y maldita niebla cubrió la carretera, envolviéndolo todo como un velo de muerte. Traté de seguir avanzando, pero en el aire flotaba un olor dulce y pútrido a la vez, impregnando el ambiente como el perfume de flores muertas. De pronto, vi algo en la carretera, algo que no era natural. Una figura solitaria, de pie en medio de la vía, de espaldas.
Parecía una mujer, con el cabello largo y desordenado, inmóvil, como congelada en el tiempo. Frené de golpe, deteniéndome a pocos metros de distancia. Con el corazón en la boca y los dedos temblando en el volante, observé a la figura en la carretera. No se movía, pero incluso desde allí, su presencia era pesada, como si drenara toda la energía de la noche. Grité, preguntando si necesitaba ayuda, pero la única respuesta fue el silencio. Entonces, ella giró lentamente, y lo que vi heló mi sangre. La cara de la mujer era indistinta, no parecía completamente humana, sus ojos eran negros y vacíos, profundos como tumbas, y donde debería estar su boca había una abertura rasgada. Una sonrisa macabra que se extendía de oreja a oreja, una abertura antinatural que pulsaba, como si intentara hablar pero estuviera sellada por fuerzas invisibles. Con el corazón acelerado, intenté meter marcha y huir, pero mi mano parecía pegada al volante, incapaz de moverse. La mujer comenzó a caminar hacia mí, lentamente, y a cada paso el olor a podredumbre se intensificaba. Luché contra el pánico y logré pisar el acelerador. La figura desapareció momentáneamente y pensé que había escapado. Pero al mirar por el retrovisor, sentí el estómago revuelto. Allí estaba ella, sentada en la caja del camión, mirándome con aquellos ojos vacíos, acompañada de otras figuras que comenzaban a aparecer a su alrededor. Eran sombras pálidas y desfiguradas, como fantasmas olvidados por el tiempo. Empezaron a murmurar, susurros en una lengua que no entendía pero que resonaba en mis entrañas, llenando el aire de desesperación y angustia. El camión comenzó a perder potencia, como si algo estuviera absorbiendo la energía del motor. Desesperado, apagué y encendí el motor varias veces, pero nada parecía devolverle la fuerza. Entonces, una mano helada tocó mi hombro desde la nada. Me quedé inmóvil, incapaz de respirar, pero sabía que si miraba, algo mucho peor me esperaba. Una voz fría y áspera susurró cerca de mi oído, en un tono que parecía el eco de la muerte misma: viniste a buscarnos. En ese momento, la cabina se llenó de una presencia casi insoportable, y el olor a podredumbre invadió mis pulmones. Sentí manos invisibles que comenzaban a apretar mi garganta, una presión fría y espectral que hacía doler mi pecho. La radio, que antes estaba muerta, se encendió sola, y una canción triste y lenta comenzó a sonar, una melodía tan antigua que parecía destinada a los mismos muertos. Sin más opciones, abrí la puerta y salté del camión, corriendo tan rápido como mis piernas me lo permitían, escuchando a mis espaldas pasos arrastrados y susurros que se volvían más fuertes. Las figuras espectrales ahora llenaban la carretera, saliendo de los árboles como sombras liberadas, rodeando mi camión, como si celebraran un ritual antiguo. Corrí sin mirar atrás hasta encontrar una pequeña capilla abandonada al borde de la carretera, medio cubierta de musgo y enredaderas. Entré, sin aliento, buscando refugio, pero al encender mi linterna vi lo que cubría las paredes: inscripciones en latín y símbolos antiguos, grabados con precisión. Había velas apagadas y una mesa de piedra en el centro, manchada con lo que parecía sangre seca. De repente, las puertas de la capilla se abrieron de golpe, y las figuras comenzaron a entrar en un silencio ensordecedor, rodeándome. Sus ojos muertos y vacíos me miraban, y los susurros aumentaron de volumen, casi ensordeciéndome, hasta que una frase clara emergió entre las voces: eres nuestro, como todos los demás. Las velas se encendieron solas, y vi claramente el rostro de las figuras. Eran camioneros, todos con la misma expresión de terror congelada en sus caras, con la marca de una cicatriz siniestra en el cuello, como si hubieran sido marcados para siempre. En ese instante, entendí que todos los que transitaban por la carretera de los penitentes terminaban destinados a formar parte de aquella procesión de muertos. Mientras la oscuridad me envolvía, sentí manos heladas que me arrastraban hacia el altar, y antes de que todo se desvaneciera, vi la sonrisa rasgada de aquella mujer.
observándome mientras mi cuerpo y mi alma eran consumidos por el horror eterno. Jamás volví a salir de esa capilla. Era una noche sofocante, de esas en las que el aire parecía pesado y se pegaba a la piel. El reloj en el tablero del camión marcaba las 3:27 de la mañana cuando sentí que algo extraño flotaba en el ambiente. Tenía un viaje largo por delante, cruzando una región deshabitada, llena de campos y bosques. Un silencio inquietante dominaba la carretera, como si la misma oscuridad tuviera vida propia y estuviera arrastrándose hacia el interior del camión. En una de esas curvas, mientras avanzaba por un camino estrecho rodeado de árboles densos, vi una figura parada al costado de la carretera. Era una mujer, de cabello oscuro y largo, con una expresión vacía y ausente. Ni siquiera parecía verme. Junto a ella estaba otro camionero, Teodoro, un viejo conocido mío. Me hacía señas con el rostro tenso, los ojos desesperados. Me extrañó encontrar a alguien en ese trecho desolado, pero detuve el camión. Cuando bajé la ventana para hablar, vi que Teodoro estaba sudando, el rostro pálido y la voz baja. Está aquí, está perdida, parece que salió de algún lugar por aquí, pero no está del todo bien. No dice nada coherente, creo que es mejor que te la lleves. Antes de que pudiera protestar, la mujer ya había subido a la cabina, como una sombra, con los ojos aún perdidos y la expresión extraña. Teodoro desapareció en la oscuridad del camino, dejándome solo con aquella figura a mi lado. Intenté preguntarle de dónde venía, pero la mujer se mantuvo en silencio, mirando fijamente hacia la nada, como si en realidad no estuviera ahí. El olor comenzó a aparecer poco después, un perfume dulce y empalagoso, mezclado con algo que recordaba a flores podridas. Apreté las manos en el volante, tratando de apartar la creciente sensación de incomodidad. El tiempo pasaba lentamente. El reloj marcaba las 3:46, pero sentía como si estuviera manejando durante horas en ese camino interminable. Con cada curva, sentía que estábamos más atrapados, más aislados, mientras la carretera se estrechaba. La niebla cubrió el ambiente y apenas podía ver unos metros por delante. Todo parecía distorsionado, con los árboles contorsionándose a nuestro alrededor. En un momento dado, la radio, que estaba apagada, comenzó a crujir y a emitir una melodía que sonaba como una canción antigua. La mujer, sin moverse, comenzó a tararear la melodía, con una voz baja, como un lamento atrapado en su garganta. La música parecía venir de otro lugar, un sonido que resonaba en mi cabeza, incluso cuando intentaba ignorarlo. Cuando miré por el retrovisor, vi a Teodoro detrás de nosotros, como si nos estuviera siguiendo de cerca. Pero algo estaba mal. Él no estaba manejando, simplemente estaba ahí, parado en medio de la carretera, con la misma expresión fija y desesperada de antes. Fue entonces cuando la voz de la mujer, casi en un susurro, rompió el silencio. Él también se arrepiente, como tú te arrepentirás. Esas palabras helaron mi sangre. Al mirarla, noté que su rostro se estaba desmoronando. Sus rasgos parecían derretirse lentamente, revelando una superficie oscura e irregular, como piel en descomposición. Miré hacia el frente, tratando de ignorar el terror que me invadía, pero el camino se había transformado en un corredor sin fin, con los árboles cerrándose cada vez más a nuestro alrededor. Pensé en parar y echar a esa figura fuera, pero una fuerza extraña me lo impedía, un miedo irracional que me mantenía aferrado al volante. Los golpes comenzaron poco después, primero suaves, en el costado de la cabina, y luego intensos, como si algo estuviera intentando entrar. El reloj ahora marcaba las 4:02, y cada minuto se alargaba, como si el tiempo estuviera atrapado en un bucle. En medio del terror creciente, oí pasos que venían del remolque. Algo o alguien estaba allí, moviéndose lentamente, arrastrando lo que sonaba como un objeto metálico.
El sonido retumbaba, reverberando como si viniera de dentro de mi cabeza. Mi visión empezó a nublarse, miré al tablero y vi manchas de un líquido oscuro goteando desde el techo, formando patrones horribles. En un arrebato de desesperación, desvié la mirada hacia la mujer, que ahora estaba completamente vuelta hacia mí. Su rostro ya no era humano, sino una masa distorsionada, con ojos profundos y vacíos. Su voz resonaba en la cabina, grave y sobrenatural, mientras repetía: Él nunca te advirtió, pero ahora es tarde. Eres nuestro. El vidrio lateral estalló, como si algo hubiera golpeado el camión con una fuerza descomunal. El olor a podredumbre se intensificó, y empecé a ahogarme, intentando respirar en vano. Al mirar hacia el camino, vi una multitud de sombras corriendo a nuestro alrededor, figuras con rostros desfigurados que acompañaban el camión. Una de ellas se asomó por el retrovisor y me miró con una expresión de infinito sufrimiento. El reloj marcaba las 4:30 cuando finalmente perdí el control. El camión derrapó, saliendo de la pista, y el último sonido que escuché antes de perder el conocimiento fue una risa baja, profunda, casi humana. Cuando recuperé la conciencia, estaba solo en la carretera, sin rastro de Teodoro ni de la mujer. Pero las marcas de manos y los arañazos en la cabina aún estaban ahí, como testigos de algo que nunca debí haber visto.